Muy buenas tardes. Terminaremos con la lectura de la tesis de Allende. Higiene mental y delincuencia, capítulo 5. Analizaremos ahora la organización científica. En las prisiones belgas de Forest, Gand, Amberes, Louvain, etc. existen departamentos de antropología criminal y laboratorios de psiquiatría. Ambos departamentos constituyen verdaderas casas de observación, ya que por ello deben pasar todos los individuos ingresados a las prisiones. Una vez estudiados el enfermo, de común acuerdo entre psiquiatras y criminólogos, se determina la sección a la cual debe ingresar reglamentando su sistema de vida. A. Laboratorio de Antropología Criminal. La antropología penitenciaria como ciencia nació en Bélgica. Su creador es el Dr. Barbach, el primer laboratorio penitenciario que fundó en el mundo, inaugurándose en el año de 1910 bajo sus auspicios. Una de las primeras aplicaciones del laboratorio fue la creación de una cartilla criminológica individual, cartilla que se usa para todas las prisiones de Bélgica. Este boletín médico antropológico, que es sumamente completo, contiene 1. Nociones e informaciones generales de carácter administrativo. 2. Datos respecto a la herencia patológica mental, suicida específica, alcohólica y criminal. 3. Examen clínico del pasado patológico y estado actual. 4. Examen antropológico, medida, peso, dactiloscopía, etc. 5. Examen morfológico, anomalías diversas, etc. 6. Examen del sistema nervioso, integridad funcional, desórdenes patológicos. 7. Órganos de los sentidos. 8. Examen psiquiátrico, psicometría, inteligencia, atención, memoria, voluntad, sentimiento, defecto, percepciones, conciencia, afectividad. 9. Noticias e informaciones sociológicas. B. Departamento psiquiátrico. Este está organizado en las diferentes prisiones belgas en la siguiente forma. 1. Un pabellón central independiente que consta de una sala común para 15 enfermos y otra para 5. Enseguida existen 4 piezas para el aislamiento estricto. Tenemos además una gran sala de hidroterapia y un departamento para el médico legista. Detallaremos algunas estadísticas obtenidas en los departamentos psiquiátricos de las prisiones belgas. El 68-70% de los detenidos son deficientes mentales, anormales, neuróticos y víctimas de otras enfermedades. De ese total, el 10% son débiles mentales. Por el anexo psiquiátrico, la prisión de Forest ha pasado desde 1921 hasta 1926 un total de 1.449 individuos, divididos en la forma siguiente: 552 procesados, 774 condenados y 133 vagabundos. Los alienados ingresados al anexo en este periodo de tiempo dan el siguiente porcentaje en relación con las enfermedades que a continuación señalamos. 15,87% psicosis demencial, 2,14% psicosis penitenciaria, 30,57% psicopatía, desequilibrados y débiles mentales, 20,99% de sujetos de crisis neuropáticas, 1,86% de toxicómanos, 5,86% afectados por ideas suicidas. Refiere el Dr. Barbach que las cifras generales, los delincuentes observados por él en un periodo de 5 años han dado estos resultados. Responsables, 22%, semirresponsables, 54%, irresponsables o interminables, salvo la excepción de los demás. No tomando en cuenta la semirresponsabilidad, puede decirse que el 42% era irresponsable, el 51% era responsable y el 7% estaba integrado por histéricos, neuroesténicos y epilépticos. Como puede verse, la labor desarrollada en el Laboratorio de Antropología Criminal y el anexo psiquiátrico de la prisión de Forest ha sido de sumo interés y, cuando muy bien dice su director, esta prisión ha desempeñado un verdadero papel u oficio de filtro de un significativo aspecto humanitario y social. Las historias que a continuación intercalaremos nos demostrarán de forma fehaciente la importancia del enorme de estos servicios y la necesidad imperiosa de su creación y organización definitiva. Con el bosquejo que hemos hecho de la organización científica que deben tener estos establecimientos, hemos dado al fin el trabajo que nos propusimos. Una conclusión de conjunto nos parece innecesaria, pues a través de cada uno de los capítulos en que hemos dividido nuestra tesis, se ha propuesto algunas medidas tendientes a solucionar las deficiencias existentes. Tan solo entonces nos bastaría decir que nuestro pensamiento se identifica plenamente con Mariano Ruiz Funes, cuando dice, cito: si es cierta la frase de Taine,
De cada hombre lleva dentro de sí un Fidias capaz de esculpir las más supremas grandezas, pero susceptible también a dar la vida a las mayores monstruosidades. No es menos cierto que cada sociedad modela a sus delincuentes o hace a sus hombres superiores que, en uno caso y en otro caso, en lo individual y en lo social, un imperativo ético obliga a decidir toda actividad en un sentido de superación. Si no ocurre así, es seguro que nuestra conciencia se agravará con la idea de que hallamos un escultor mediocre, merecedor de nuestro desdén. Bien, entonces ahora nos toca ver una observación. Dice delincuente loco, dice endocrina tirovárica, lesiones y automutilación, nombre EMJ, edad 15 años, profesión labores del sexo, estado civil, soltera, instrucción escasa. Antecedentes hereditarios, padre alcohólico, fallecido de afección cardíaca, madre de carácter irascible y muy nerviosa, varios hermanos, no hay datos precisos respecto a ellos. Antecedentes familiares, desde muy pequeño mostró un temperamento díscolo, excitable y violento, alternando periodos de euforia y pesadumbre, cambios bruscos de su tonalidad afectiva. Antecedentes mórbidos, no hay datos exactos, no ha menstruado. Antecedentes penales, no hay. Ingreso y comportamiento en la casa de Orates. Extraída por la policía, pues en una violenta crisis de excitación psicomotora agredió a 2 personas y trató enseguida de suicidarse. Al ingresar a esta casa se observa una enferma con gran excitación, desorientada por el tiempo, orientada en el lugar, alucinaciones visuales y auditivas de naturaleza persecutora. Emotiva y con gran facilidad para reír y llorar. Desde el tiempo que ha permanecido en el manicomio, se ha podido notar con ella exacerbaciones periódicas de esta crisis de excitación psicomotora. Durante estos accesos muy agresivas, se golpea violentamente contra las murallas y pilares, sufre continuamente de sensaciones de angustia precordial y verdaderos estados espasmódicos de llanto y risas que no parecen ser inmotivadas, pues puede creerse que tienen, aunque en forma no muy marcada, una causa que las provoca. Su emotividad es profunda. Examen somático. Examen objetivo. Enferma muy agitada, de mediana estatura, buen estado de nutrición. Piel y dependencia. Morena, gruesa, elasticidad y hidratación conservada, panículo adiposo desarrollado, sistema piloso y uñas normales. Cabeza, cara y cuello. Cráneo muy desarrollado, glabelas marcadas, cara, ojos, pupilas dilatadas, orejas de lóbulos adheridas y en la región mentoniana presenta una herida superficial, cuello normal. Aparato locomotor y columna vertebral, nada de especial. Aparato respiratorio, normal. Aparato circulatorio, nada de especial. Aparato digestivo, lengua saburral, dentadura incompleta y en mal estado, paladar ojival, faringe congestionada, abdomen, nada de especial. Aparato genitourinario, normal. Sistema nervioso, reflejos tendinosos y osteoporósticos exaltados en los miembros inferiores. Sistema neurovegetativo, en esta enferma existiría un desequilibrio vago simpático debido a la excitabilidad acentuada del décimo par. Conjuntamente, en esta estrecha relación con esta alteración habría también una disfunción endocrina de naturaleza tirovárica, hipertiroidismo con insuficiencia ovárica. Esto nos permitiría obtener algunas deducciones que justificarían su inestabilidad emotiva, sus accesos de impulsos conscientes y su carácter epileptoide. El doctor Cubillos ha sometido a esta enferma a un tratamiento regulador de su trastorno neurovegetativo a base de atropina e inyecciones diarias de 1/4 de miligramo. Además, se le ha dado un extracto de ovárico y suero antitiroideo. Después de cierto tiempo de haberse sometido a este tratamiento, la enferma ha experimentado cierto alivio, sus impulsiones paroxísticas se ha ido espaciando y de todas maneras, antes de pronunciarse, es indispensable observarla algún tiempo más para así poder dictaminar sobre la influencia que ha ejercido el tratamiento. Comentario. De los antecedentes que se tienen de esta enferma podemos observar la influencia del factor hereditario, padre alcohólico, madre muy nerviosa. Los datos personales nos demuestran que su enfermedad se remonta desde los primeros años de su vida. Los síntomas esenciales que constituyen la base de su estado morboso consisten en los deseos irresistibles de automutilación. Son impulsos de naturaleza consciente y de forma paroxítica. Se acompañan estas crisis sensaciones de angustia y opresión precordial. En suma, tenemos una enferma que se observan trastornos endocrinos, alteraciones neurovegetativas y su peligrosidad y temibilidad serían constantes mientras duren estas crisis de excitación psicomotora.
Nuestros casos conocimientos psiquiátricos no nos autorizan para extendernos en mayores comentarios y poder llegar a una conclusión precisa en lo que se refiere a esta enfermedad. Bueno, acá hay otra observación. Delincuente loco, impulsivo, epiléptico, parricida. Nombre RCC. Edad 40 años, profesión gañán. Estado civil soltero, instrucción nula. Antecedentes hereditarios se ignoran. Antecedentes personales, ataques convulsivos desde la edad de 16 años, cuya frecuencia aumentaba cada vez más cuando ingería alcohol. Estos ataques convulsivos están precedidos por un periodo de agitación de duración variable. 2 o 3 días durante este periodo grita, corre, se pone muy irritable, desobediente y agresivo. Termina este periodo de agitación con una crisis convulsiva, quedando después en un estado confusional, periodo que también es de duración variable entre 1 o 2 horas hasta 2 días. Cuando vuelve en sí no recuerda nada de lo sucedido en este lapso de tiempo. Hábitos: fumador, bebedor moderado. Antecedentes morbosos: procesos gripales repetidos, gonorrea a los 26 años, disminución de la agudeza visual en los últimos 2 años. Antecedentes penales: no acusan. Síntesis del delito por el cual está procesado: en una ocasión en que se hallaba trabajando en una trilla, acompañando de un hermano y de su padre, tuvo un incidente con aquel. Acudió el padre a calmarlos. R toma una horquita y se la entierra en el abdomen a su padre, que falleció instantáneamente. R continuó trabajando con toda la tranquilidad hasta que lo apresaron. Ingresó con un comportamiento en este establecimiento por el juzgado de Talca y se presenta tranquilo, desorientado en el tiempo y relativamente orientado en el espacio. Ha pasado varios años en esta casa, en el transcurso de los cuales se ha podido observar que presenta ataques cada 2 o 3 meses. A veces su frecuencia es mayor y en estos casos es peligroso y agresivo. En el intervalo de esta crisis, callado, sumiso, trabaja desempeñando sus labores en forma regular. Examen somático: individuo de regular estatura, bien conformado, buen estado de nutrición. Piel y dependencia morena, elasticidad conservada, erupción papulosa en la región anterior del tórax. Cabeza, cara y cuello, cicatrices varias en el cuero cabelludo, cara ligeramente asimétrica, desviación de la nariz hacia el lado derecho, surco nasolabial izquierdo más borrado, oreja de lóbulos adheridos, el aparato locomotor y la columna vertebral normal, el aparato respiratorio normal, aparato circulatorio nada especial, el digestivo, dentadura en mal estado, aparato genitourinario normal, sistema nervioso, marcha normal, trastornos del equilibrio no hay, signos Romberg, Westphal, Davinsky negativos, reflejos tendinosos ligeramente exaltados y temblores de los dedos y de la lengua. Examen psíquico: individuo que presenta poca atención a las preguntas que se le formulan, su percepción es tardía. Síntesis mental: inteligencia escasa, la memoria presenta claudicación y laguna de los recuerdos y aún es relativamente recientes. Esfera afectiva nula. Comentario: estamos ante un enfermo mental, su crimen es consecuencia de la impulsividad característica de lo epiléptico. A pesar de haber terminado su condena, consideramos lógica su reclusión, pues su peligrosidad y temibilidad son máximas en los periodos de crisis. Su tratamiento es de índole netamente psiquiátrica y medida que viene a confirmar la necesidad de establecer los anexos psiquiátricos cuyos establecimientos penales, o a lo menos la existencia debidamente organizada de departamentos para locos criminales o delincuentes con dependencia de los manicomios. En la tesis del señor Cubillos hemos encontrado observaciones de delincuentes impulsivos epilépticos que están cumpliendo su condena en los establecimientos carcelarios corrientes. Estamos en un perfecto acuerdo con él, al pesar que la estadía de la penitenciaría no haría sino más agravar sus males, debiendo por tanto trasladarse a todo esto individuo al departamento anexo de la Casa de Orates, donde encontrará la atención médica especializada que requiere. Observación: delincuente ocasional, débil mental, tumor cerebral, homicida. Nombre J.A.C., falleció el 14 de marzo de 1931. Edad 46 años, estado civil soltero, profesión gañán, instrucción nula. Antecedentes hereditarios: padre había muerto, ignorase la causa, madre gozaba de buena salud, no tuvo hermanos. Ambiente familiar: hogar bien constituido, siempre vivió en completa armonía con su madre. Antecedentes personales: hasta la edad de 30 años su vida se desenvolvió normalmente, era trabajador, cumplidor con sus obligaciones. A esa edad más o menos sufrió un violento traumatismo en la región craneana, caída del caballo con pérdida del conocimiento. Estuvo varios días en estado conmocional y tiempo después de este accidente siguió trabajando como habitualmente. No obstante, se observó ciertos cambios en él y se hizo más retraído, perezoso, se quejaba de cefalías y de vez en cuando presentaba vaídos.
Antecedentes mórbidos, no había datos precisos, antecedentes penales no acusaba. Síntesis del delito por el cual se le procesaba. Después de trabajar mucho tiempo ganando el escaso salario de 40 centavos diarios, logró reunir una pequeña suma de dinero que prestaba un señor a quien arrendaba una pieza. En repetidas ocasiones solicitó de él la devolución de su dinero, encontrando siempre negativas. Cierto día en que se necesitaba el dinero para su madre enferma, exigió la cancelación de lo que se le adeudaba, produciéndose con su deudor una acre discusión, violentado lo último a hachazos. Cometió este acto, vagó durante varias horas por los alrededores, deteniéndolo más tarde la policía. Ingreso y comportamiento en el manicomio. Es enviado a este establecimiento en agosto de 1927 por orden del juez de Melipilla. Su sintomatología era individuo tranquilo que se dejaba conducir pasivamente, cara inexpresiva. Al interrogatorio contestaba con monosílabos y no respondía. A ratos incoherente y a ratos expresiones tontas. Orientado en el tiempo y en el espacio. Memoria algo disminuida, afectos conservados. Al hablar de su madre se emocionaba, al inquirir datos sobre su crimen lo relataba en forma inconexa, observándose monotonía y pereza en la expresión de sus ideas. Durante 2 años pasa a la sección de reos sin demostrar ningún cambio apreciable de su vida. Se le permitía salir los otros departamentos de la casa y trabajaba como lustrabotas. Su oficio lo desempeñaba en regulares condiciones. A mediados del año 30 se quejaba de continuos vaídos, cefaleas y disminución de la agudeza visual y vómitos. Por esta sintomatología enviado a la enfermería siendo examinado por los médicos de este servicio. El examen revela un individuo asténico decaído con una gran modorra intelectual, presentaba vómitos después de las comidas fáciles y espontáneos. Resto del examen negativo. Durante 15 días de observación se le nota más decaído con gran dificultad, se logra interpretar que sufre de manifestaciones vertiginosas y estados lipotímicos con pérdida del conocimiento, no había relajación esfinteriana. En este caso, el examen somático nos revela bradicardia, contractura del miembro superior izquierdo, hipertonía del derecho, raya meningea positiva, reflejos cutáneos exagerados. Y en estas condiciones el cirujano piensa en un tumor cerebral y llama en consulta a los neurólogos del establecimiento. Examinados 2 días después, la junta se constata los siguientes datos. Cambio de sonoridad en la región frontoparietal derecha, exfotalmo discreto en el glóbulo ocular derecho, parecía del recto externo de este lado, parálisis central facial izquierda, desigualdad papilar, más dilatada de la derecha, Babinski negativo, Westphal positivo y se completa el examen clínico con una consulta al oftalmólogo que da el resultado siguiente. Edema pupilar más marcado en el ojo izquierdo, pupilas desiguales. Además, se piden los siguientes exámenes de laboratorio: sangre negativo, orina normal, punción lumbar, presión del líquido CR en posición horizontal, dio 25 centígrados al cloro. Examen químico del LCR dio siguientes resultados: aspecto claro, albúmica 1,80 gramos por mil, cloruro 7 gramos, examen citológico, glóbulos blancos 2,4 por milímetro cúbico, reacciones Pandinome-Aptel, Weifroth, positivas e intensas, Weisserman negativa, reacciones coloidales, Mastic y Benjui dieron curva de tumor cerebral. Bueno, no entiendo nada, no entiendo nada, porque esto es, son terminología médica, por si acaso, ahí no les puedo explicar nada. Pero, bueno, igual no importa. En esta visita, estos antecedentes se hizo el diagnóstico de un tumor frontal derecho subcortical y se estimó necesario proceder a hacer una descompresión. Operación craneotomía frontoparietal derecha, se hizo anestesia local. Puesta al descubierto, la dura madre se observa tensa, pálida, notándose la comprensión de las ramas de la meninge media y se enciende en una forma crucial la dura, levantando los colgajos para desnudar la corteza cerebral de la zona frontal, que se presenta amarilla, sin latidos y haciendo una hernia por la brecha ósea. Se punciona extrayéndose 1 centímetro cúbico de líquido amarillo ambarino, punción del ventrículo derecho extrayéndose 5 milímetros cúbicos de líquido sanguinoliento. Hemostasis, resección del trozo de la bóveda trepanando, sutura del cuello cabelludo dejando una mecha de gasa en el punto declive. Evolución postoperatoria: al segundo día de operado se siente mejor, han pasado las cefaleas, se expresa con mayor facilidad, siempre muy emotivo. Pulso 90, no hay temperatura. Al quinto día el estado general igual. Local se observa que se ha producido una gran hernia cerebral. Séptimo día el estado general decaído. Local, síntomas de infección. Fallece un mes después de la intervención.
Autopsia, tumor cerebral subcortical, frontotemporal derecho, congestión pulmonar, se hace las investigaciones microscópicas correspondientes. Por desgracia, no hemos encontrado en los boletines de la autopsia más detalles respecto a la localización y delimitación precisa del tumor, como asimismo de su naturaleza. Este hecho es explicable ya que hemos tenido que lamentar el fallecimiento del médico de este servicio, el Dr. Gleisner, que en esa época se encontraba enfermo. Comentario. Estamos ante un delincuente en el cual las causas inmediatas y aún lejanas de su crimen no dicen alguna relación con sus antecedentes. La forma en que se desarrolló su vida, su comportamiento en el medio ambiente y la carencia de las taras degenerativas, por el contrario, su constitución neurovegetativa, su acentuada esfera afectivo-emotiva, debieron constituir para él, al revés de la mayor parte de los delincuentes ocasionales y pasionales, un verdadero estable freno contra todo orden de manifestación morbosa homicida. Su crimen fue solamente y únicamente la determinante de su proceso orgánico. El tumor cerebral es una evolución que provocó debido a su localización, irritaciones de la corteza cerebral, produciéndose sus determinados casos y verdadero equivalente epilépticos. El hecho delictuoso que comentamos es la resultante de los estados impulsivos, debiendo por tanto catalogar a este sujeto como delincuente ocasional de causa orgánica. Los individuos así clasificados son de peligrosidad y temibilidad constante. El diagnóstico oportuno de estos casos es indispensable a fin de conseguir su internación en un hospital psiquiátrico. Consideramos necesario recalcar la importancia de la labor inmensa que en este respecto desarrollarían los policlínicos o anexos neuropsiquiátricos con su creación, y así se lograrán conseguir objetivos primordiales de la criminalidad moderna: amparar el delincuente considerado enfermo y propender la defensa de la colectividad. ¿Cuántos faltan? Falta poquito. Falta muy poquito. Observación: demente loco, demente precoz, homicida. Nombre CRF. Edad 27 años, profesión albañil, estado civil viudo, instrucción nula. Antecedentes hereditarios: padre alcohólico, se ignora si vive o no. Madre muerta de afección puerperal, era de carácter violento, tuvo 3 abortos, ha sido 3 hermanos, viven 6. No hay detalles sobre la salud de ellos y se ignora si fallecieron los otros. Antecedentes personales: casado 10 años, su esposa era sana, tuvo 5 hijos de término, uno nació muerto y los hijos eran sanos. Antecedentes mórbidos: niega antecedentes venéreos, no obstante en cierta oportunidad tuvo una peladura en el miembro y posteriormente pápulas en la región anal. Reacción Westermann negativa. Hábito: fumador y bebedor exagerado hasta 2 meses antes del delito. Medio ambiente: no hay antecedentes precisos de su comportamiento en el lugar de sus padres o en su propia casa. Síntesis del delito por el cual se le procesa: en repetidas ocasiones, según parece, antes de cometer el crimen había manifestado tener alucinaciones visuales y auditivas y oía voces que lo amenazaban de muerte, ideas delirantes, etcétera, etcétera, y en cierta oportunidad recurrió pidiendo amparo a la comisaría de su barrio, manifestando allí que lo querían asesinar. Se le creyó ebrio y fue remitido a su casa. Días después, estando una noche en su casa, vuelve a tener alucinaciones visuales, apareciéndose de individuos con ánimo de darle muerte. Trata de defenderse de ellos, para lo cual esgrime un fierro y ataca a las personas que lo rodeaban. Mata a su esposa, a 5 de sus hijos y a una vecina que acudió a los gritos de auxilio de las víctimas. Ingreso y comportamiento en el manicomio. Es enviado en el abril del año 33 por orden del juez del cuarto juzgado del crimen. El médico de guardia anota los siguientes datos: individuo intranquilo, con los cabellos desgreñados, contesta en voz baja y con temor lo que se le pregunta. Cuesta obtener que fije su atención, habla sin hilación, pero casi sin incoherencias. Expresa casi al diablo que se le había presentado en repetidas ocasiones exigiéndole que matase a varias personas, pues de lo contrario sería condenado, y luego se rectifica y dice que fue un ángel que le ordenó esto. Agrega además que en noches anteriores su compadre se había mofado de él y que estaba resuelto a matarlo, pero no lo había encontrado y permanece en un instante callado. Fija en alto los ojos y expresa que oye voces que lo insultan. Inquiriendo datos sobre el crimen, lo relata sin emoción alguna, en forma torpe, y dice que no fuesen su esposa y sus hijos las víctimas. Desconfiado, reticente, teme que lo vayan a asesinar. Durante su estadía en la casa de Durante ha pasado tranquilo, aislado, no conversa con los demás enfermos y en repetidas ocasiones se ha negado a comer, porque cree que le sirven está totalmente envenenado. Persisten las alucinaciones visuales y auditivas. Risueño, indiferente, ideas persecutorias, actitudes discordantes, etcétera, etcétera.
Ha sido clasificado de oficio con el diagnóstico de demencia precoz. Examen somático. Examen objetivo. Enfermo de regular estatura, bien constituido, buen estado de nutrición. Piel y dependencia, morena, elasticidad y hidratación conservada, cicatriz antigua en la región frontal media, panículo adiposo regularmente repartido, sistema piloso y uñas normales. Cabeza, cara y cuello, cráneo, doliocéfalo, cicatrices varias en el cuero cabelludo, cara asimétrica, ángulo cefalo-auricular muy abierto, ojos, abertura palpebral pequeña, pupilas midriáticas. Aparato locomotor y columna vertebral nada de especial. Aparato respiratorio normal, aparato circulatorio reforzando del segundo tono en el foco aórtico, presión 14,9 al Vázquez. Aparato digestivo, boca, lengua suburral, dentadura en pésimo estado, abdomen, paredes flácidas, hígado se palpa 2 veces de dedo por debajo del reborde costal, cuerda cólica tensa. Aparato genitourinario, cicatriz chancriforme en el glande. Examen del sistema nervioso, reflejos tendinosos exagerados rotulianos, temblores de la lengua y palpebral, sensibilidad superficial y disminuida. Examen psíquico, individuo tranquilo, indiferente, contesta sin hilación lo que se le pregunta. Síntesis mental, inteligencia escasa, memoria disminuida, atención y asociación de ideas incorrecta, dificultad de expresión, esfera afectiva nula. Comentario. La historia que hemos relatado pertenece a un individuo de antecedentes hereditarios patológicos, padre alcohólico y madre tuvo varios abortos. Es un enfermo analfabeto, bebedor consuetudinario, de quien, si bien es cierto que ignoramos su comportamiento en el medio ambiente, estamos autorizados para presumir que no haya sido correcto. Por lo demás, lo que nos interesa en este caso es la conclusión criminológica. En realidad, la responsabilidad que le cabe a este sujeto por el hecho delictuoso que cometió es nula, por tratarse de un individuo que desde antes de cometer el crimen se le imputa que padecía alucinación auditiva y visuales, interpretaciones falsas, ideas delirantes y con que toda certeza o consecuencia de estas alucinaciones o interpretaciones ejecutó el delito por el cual se le procesa. Es un enfermo mental y su reclusión debe ser permanente en un establecimiento como el manicomio. Su tratamiento es de orden médico-psiquiátrico, esperanzas de éxito casi no las hay, dado su diagnóstico. Como comentario final, solo nos restaría lamentar que, dado el ambiente en que se desenvolvían sus actividades, nadie se percatara del comienzo de sus trastornos mentales, ya que un examen médico-psiquiátrico oportuno habría evitado el trágico suceso de su autor. Si bien es cierto, esto que decimos en apariencia es pueril por aquello de, si remedio tiene, ¿por qué te lamentas? Y si remedio no tiene, ¿para qué te lamentas? Deja de serlo si recordamos que sus ideas persecutorias, o mejor dicho, de persecución, lo llevaron hasta carabineros para pedir amparo por supuestos atentados contra su persona. Y bueno, se acabó el libro. Ni siquiera hay una conclusión, o bueno, no hay una conclusión general. No tiene nada, salta al tiro a la bibliografía. Bauer, Bernard, Bloch, Woods. No, se terminó el libro. Ahí está el libro de la tesis de Allende, terminado, en 5 capítulos. Miren, hay muchas cosas que dice acá Allende que yo estoy de acuerdo con respecto a esta gente que esparce enfermedades venéreas, con respecto al tratamiento que deberían recibir los niños que son delincuentes, que no porque sean niños hay que dejarlo con un psicólogo, no, tiene que ser un castigo más fuerte que eso, porque ya no, como dice aquí el mismo Allende, no cambia, y un psicólogo no sirve para cambiarlo. Ya tiene que entrar ya un psiquiatra, cuestión más profunda que un psicólogo o un orientador, eso no sirve para un niño que delinque, para un niño que está dispuesto a matar o que ya ha matado. Por otras cuestiones, yo siento en este libro que trata, si bien no sé por qué me siento el tufo de que trata de justificar por medios biológicos a los delincuentes. Claro, es sensato pensar que hay muchos delincuentes que son por falla orgánica y psíquica. El tipo era bueno y le dio un tumor en la cabeza y le apretó, no sé, pues estoy inventando, una parte del cerebro y lo trastornó. O hay tipos que son esquizofrénicos, pero eso no le quita el peso. No le quita el peso de que mató a alguien o hizo un atentado contra alguna persona. El criminal lo es.
Claro que sí, Maggie. No tiene conclusión. Salta del comentario lo que leí recién y salta al tiro a la bibliografía. Claro. ¿Sí? 154, 155. Ya. Saludemos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta para ir retirándonos hoy día más tempranito? Saludos Maggie, saludos Laura, muchas gracias Dal Wolf, interesante, no sabía de este libro, gracias. No, gracias a usted por escucharlo, estimado, y gracias por aportar al canal. Todo esto ayuda para comprar más libros de Allende. Bueno, no de Allende, sino de la UP. Muchas gracias. Saludos Tomasita Torquemada. Pulqui, dice Fernández, Argentina 2023. Pulqui, no somos argentinos. Claudio Gallardo, bienvenido. Ivonne Alvarado, bienvenido a usted también. Juan R. Apolo Joy. Lorena Monsalve. Y bueno, y eso sería. ¿Qué libro quieren que lea mañana? O que empiece, no sé si mañana. Pero ¿qué libro? Yo quiero leer, o sea, a mí me da la gana leer La Leyenda Negra, Historia y Opinión de Ricardo García Carcel. Pero hay más libros que podemos leer. Mire, está uno de antropología, otro de la Edad Media de Jacques Le Goff, muy bueno. También de la Edad Media de Huizinga, que lo va a promocionar Villegas. Otro libro de la Edad Media, hoy tengo puro de Edad Media. Filosofía, la Rerum Novarum, Schopenhauer. ¿Quién más? Podemos leer el libro del Che Guevara, la guerra de guerrillas, que ahí explica lo que es el foquismo, el estado servil de Hilaire Belloc, el libro negro del comunismo, la historia de la reforma protestante y la Teodicea de Leibniz. Y también parece que tengo el otro libro de Allende, así que, bueno, elijan ustedes. Saludos Plastic Rock. No lo haremos sufrir. Yo tengo los libros de Baradit, Apolo. Yo tengo los libros de Baradit. Me gustaría leerlos y ir refutándolos. Así que depende de ustedes, pues. Depende de ustedes qué libro quieran. Lo puedo poner después, ¿cómo se llama esta cuestión? En una encuesta ahí en el canal, y ahí yo veo hoy día hasta las 10 de la noche cuál es el que está en primer lugar. Y ahí, ¿qué les parece? Ya, yo me voy retirando, tengo un dolor de cabeza espantoso. Hace más calor que también la... Lea lo que le guste. Tiempo. Ahí yo los voy a sorprender. Cuídense mucho, que les vaya bien. Recuerden difundir el canal. Hoy día subí de nuevo un video. O sea, está preparado otro video de nuevo para el canal, que son videos muy escasos que he encontrado, no saben ustedes por dónde, del gobierno militar y de la UP. Así que hoy día a las 6 de la tarde se va a subir otro video para que lo apoyen, para que lo difundan, para que le dejen su me gusta también. Y sin más eso, también recuerden dejar su like, compartan, comenten, difundan el canal. Y recuerden que cualquier aporte al canal permite que yo pueda seguir comprando más material, y he demostrado que lo he comprado. Así que eso, cuídense mucho, nos vemos mañana si Dios quiere, y